Tauro, bienvenidos a tu lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. El arcángel que te defiende esta semana, vamos a ver cuál es y cuál es el mensaje que tiene para ti. Te sale el arcángel Ariel y el mensaje que te da es que vas a tener esta semana muchas razones para estar agradecido, agradecida por tu éxito financiero y por la promesa para algunos de ustedes también de información acerca de un retiro o una jubilación. Que vas a tener una vida familiar rica y muy positiva. Donde vas a sentir entonces que estás recibiendo mucho de parte de Dios, de parte del universo. Qué carta más hermosa, y el número de suerte que te da esta semana es el número 10 para ti, mis guerreros de Tauro. Qué hermosa esta carta. Mira, hay algunos de ustedes que incluso podrán muy pronto, te dicen aquí tus arcángeles, poder compartir una tacita de café, una cena, un almuerzo, un desayuno, un brunch con alguien muy especial en tu vida. Vamos a conocer también cuál es tu espíritu animal. Estas son unas cartas nuevas que acabo de tener, acaban de llegar, son The Spirit Animal. Y vamos a ver cuál es el espíritu animal que tienes para esta semana, o el espíritu del bosque. Creo que espíritu del bosque suena más bonito. Y esta semana entonces tienes el espíritu del rinoceronte. Y que te indica que esta va a ser una semana donde tú puedes destruir cualquier obstáculo que se coloque frente a ti. Habla también de que no te dejes subestimar por personas a tu alrededor, que nadie se atreva esta semana a hacerte creer de que tú eres menos que ellos, que no puedes lograr tus metas ni tus objetivos. ¿Tú has visto cómo los rinocerontes cuando están en el agua, ellos van como a mucha velocidad y con mucha fuerza? Nada los puede detener sin importar su peso. Y aquí me están indicando que no permitas entonces que nadie coloque obstáculos frente a ti. Mira qué carta más hermosa. Porque tú vas a lograr vencer cada uno de esos obstáculos. Y que la gente cuando te vea tal vez dirá como que, bueno, tal vez no tiene los conocimientos, no tiene los estudios o no tiene la pinta. Que nada de eso te afecte, porque esta semana tú puedes conquistar todos los obstáculos que se coloquen frente a ti. Y también te dan un número de suerte, el número 50. Así es que tienes el 10 y el 50, pues como número de la suerte para ti. Me han estado pidiendo que les dé 4 números también, aquí lo tienes. No todos los signos los van a tener, pero tú saliste afortunado aquí. Esos números podrían estarte dando suerte durante esta semana. Y muy atento también a visiones que puedas tener o señales que puedas tener, tal vez en las noticias, en televisión, veas fotos de rinocerontes. Es para recordarte esta semana que tú puedes, que nadie va a poder destruirte. Tú tienes esa fuerza. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a suscribirte, a activar la campana, pues para que te lleguen todas mis notificaciones. Y si ya estás suscrito a este canal, muchas gracias por tu apoyo. Tu mente esta semana tienes la carta de despacio. Y tu mente va a estar pensando en tomar las cosas con calma, o podrá estar pensando durante esta semana o desde ya. Podrías estar sintiendo, Tauro, tal vez que tu vida va un poquito lenta, que las cosas no están sucediendo a la velocidad que tú quisieras, que tú estás manifestando ciertas cosas, estás tratando de que ciertos sueños se hagan realidad. Y sientes como que el tiempo está pasando y las cosas no se manifiestan, las cosas van un poco lento. Y eso es lo que está tu mente en estos instantes, pensando en por qué te demora tanto el poder llegar a un lugar, a una meta, a un sueño, mientras que a otras personas tal vez les va bien. O tal vez ni siquiera te estés comparando con otros, pero tienes esa idea en tu mente de que, ok, las cosas necesitan empezar a moverse rápido, esto no puede continuar con esta lentitud. Déjame ver esta semana cómo va a estar tu corazón. ¿Cómo se va a sentir tu corazón esta semana? Y sale la carta de la plenitud. Mira, a diferencia de tu mente que está desesperada, tienes que escuchar mucho más a tu corazón, que tu corazón sí está tranquilo, tu corazón se siente pleno, se siente completo. Durante esta semana tú vas a poder sentir esa satisfacción y esa gratificación de la cual te habla el arcángel Ariel. Y estos son los mensajes que vienen desde el más allá para ti. Desde Dios, desde el universo, un corazón que esta semana se va a sentir completo, en plenitud, que no importa la oscuridad que esté a tu alrededor, tú vas a poder tener tranquilidad. Y esta es una semana para que escuches mucho más a tu corazón que a tu mente, que parece que podría tener un poco de pesimismo durante esta semana. ¿Qué bloqueos se van a presentar en tu vida durante esta semana?
Tienes la carta de la guía, pero te aparece como bloqueo. Así que esto me podría estar indicando de que hay algunos de ustedes con esta carta de la guía que bloquea tu camino, de que podrías no estar escuchando los consejos de una persona sabia en tu vida, Tauro. Podría estarte indicando de que hay alguien a tu alrededor que quiere verte mejorar, que quiere verte salir adelante, que podrá estarte dando algún tipo de opinión, pero tú lo vas a tomar como una crítica tal vez destructiva y no constructiva. Así que te indican de que esta semana te dejes llevar por las personas que tienen el interés de darte una opinión, porque lo que quieren hacer es ayudarte, no perjudicarte. Y parece que hay algunos de ustedes, algunos que podrían tener algún tipo de energía en donde pues creen que se la saben más que todos, o podría alguien así en tu camino aparecerte que cree que se la sabes más que todo el mundo, y eso es lo que te está generando el bloqueo, porque tú dices, yo no te voy a escuchar a ti. Si tú vienes con esa actitud de que tú te la sabes todas y vas a estarme dando órdenes a mí, no te voy a hacer caso. Pero te están indicando de que podrías estar rechazando una gran oportunidad durante esta semana y tienes ese bloqueo en tu guía, no te dejas guiar. Y los que sí se dejan guiar, pues no se preocupen, no se estresen, oigan, no se enojen. Yo estoy mandando el mensaje y ustedes saben que yo siempre doy el mensaje como lo recibo. Si el mensaje llega fuerte porque hay que corregir, yo te lo doy. Si las cartas te salen de maravillas, que pues vas a encontrar un tesoro al final de un arco iris, yo te lo digo. Pero ese no es el caso. Estoy modificando un poco las lecturas. Siento que de esta manera puedo llevarles mejores mensajes, como todas las semanas. Así que déjame saber qué te parece dejándome tu dedito para arriba y comparte este video. Voy a canalizarte mensajes para esta semana generales y luego entro a trabajo, dinero y amor. Mira, un nuevo comienzo para esta semana, una nueva oportunidad que se te va a presentar. Hay algunos que están pensando en dar un salto de fe, Tauro, con respecto al amor, donde finalmente esta semana podrás estar sintiendo de que tienes estabilidad. Esta semana te llega este mensaje de la carta del loco, dar ese salto de fe, empezar algo nuevo. Podrías estarse reactivando en algunos de ustedes tal vez ya trabajo, su vida, empezar de nuevo. La carta del rey de copas te habla de una persona tal vez que tiene energías a tu alrededor de un poco de inestabilidad. Y el 2 de copas te habla de los enamorados. Por eso el mensaje para algunos de ustedes esta semana puede ser darte una oportunidad con respecto al amor. Para otros podría ser darte una oportunidad con un jefe que es un poquito temperamental, porque parece que este jefe quiere hacerte una propuesta de algo nuevo, tal vez, o alguna persona que trabaja contigo o que conoces, que tiene experiencia, que tal vez dudas un poco de hacer trabajos con esa persona por ser temperamental o un poquito emocional. Un día está bien, al día siguiente no. Pero aquí hay una propuesta también durante esta semana para asociarte, Tauro, para hacer un proyecto, una empresa independiente, o para ser emprendedor, emprendedora desde tu casa. De alguna manera u otra hay una posibilidad de trabajo con respecto a esto. Alguien quiere asociarse contigo, pero esto no es que ven a trabajar conmigo, no. Aquí hay como una asociación, esta persona quiere darte esa oportunidad. Todavía estoy canalizando mensajes generales, ¿eh? Vamos a ver qué otro mensaje general sale para ti. La carta del caballero de espadas, la carta de la templanza y la carta del rey de espadas. Parece que va a ser una semana donde tu espiritualidad, tu creencia o tu fe va a estar siendo puesta a prueba. Van a haber situaciones en tu vida durante esta semana en las cuales tú vas a decir, oh Dios mío, si estás presente, dame una señal, y esa señal te va a estar llegando. Y te va a estar llegando por medio de los arcángeles, por medio tal vez incluso de esta lectura, pero vas a estar recibiendo una señal que estás esperando, especialmente si sientes que tu creencia espiritual, religiosa o alguna creencia metafísica que tengas está siendo como puesta a prueba o juzgada por personas a tu alrededor. Que nadie puede meterse en tu vida a decirte en qué es lo que debes de creer o qué es lo que tienes que hacer. Así que en eso escucha a tu corazón, porque recuerda que tu corazón se siente pleno con lo que está sucediendo. Puede ser entonces que esa guía que está llegando a ti pueda ser una guía de alguien espiritual que te está tratando de llevar por otro camino también. Así que analizar un poquito bien ahí si es con ese aspecto, ¿no? Si estás trabajando esta semana, tienes la carta de la luna, la carta del 3 de espadas, y la carta del 10 de espadas. Mira, como yo siempre les digo, mis guerreros, yo no estoy aquí para llenarlos de ilusiones falsas. El mensaje que yo recibo, yo se los doy de corazón y es lo que estoy interpretando de las cartas. Aquí parece que podrían estar teniendo algunos de ustedes durante esta semana que están trabajando temor por perder su empleo. Y lamentablemente tengo que decirles que hay algunos de ustedes que podrían durante esta semana estar recibiendo noticias de terminación de empleo,
de iniciar un tipo de suspensión de trabajo si tal vez no los han despedido por completo. Van a decir, vamos a parar el contrato y los pagos por un par de semanas. Y ese temor de algunos de ustedes tal vez se va a estar manifestando y se va a estar haciendo realidad durante esta semana. En el trabajo hay desilusión, hay terminación de empleo. Y tal vez por eso también uno de los mensajes que llegó para ti con estas cartas, las 3 primeras que saqué para canalizar energías, te hablan acerca de este nuevo comienzo. De un nuevo comienzo que vas a estar teniendo en tu vida. Puede ser también que incluso durante esta semana la empresa se haga un anuncio de bancarrota. Y por ejemplo, el jefe con el que trabajas o una persona con la cual trabajas que tiene tiempo ahí, te dice, hey, ¿sabes qué, Tauro? No te preocupes, yo tengo una oferta de trabajo para ti, vamos a hacer un proyecto juntos, o vamos a hacer esto mismo pero independientes. Mira, estas cartas son bien pesadas, te hablan de terminación de trabajo, te habla de que termina un sueño, de que tus miedos se hacen realidad durante esta semana. No te voy a dejar de esa manera, voy a aclararlo con las cartas del tarot de después. Mira, estas son las cartas que quieren hablarte y estas cartas te están indicando con respecto... aquí hay 2, salieron 2 cartas ocultas. Mira, mira, esa carta no la había visto y está justo en la carta de los miedos y los temores. Lo que yo interpreto con esta carta, aclarándola a la carta de la luna, el caballero de espadas te están indicando de que esa pérdida que tú vas a estar teniendo en el trabajo te va a llevar a ti a encontrar un tesoro. Y mira que al inicio de esta lectura te hablé de un tesoro al final de un arco iris. Y te está hablando de esa dificultad por la cual vas a estar pasando esta semana, te va a llevar a alcanzar y obtener un arco iris, un tesoro que está oculto. Eso va a ser una liberación para ti, el perder ese trabajo. Sé que suena muy lindo, pues obviamente para los que estén experimentando esto durante esta semana, Tauro, no lo es, porque vas a estar preocupado de dónde te va a llegar el dinero. Yo solo te interpreto el mensaje. Y acá me dicen que un dinero que tú necesitas, el dinero te va a llegar, con esta carta del As de Oros. Y que incluso hay algunos de ustedes que valoran mucho más su libertad, experimentar, probar cosas nuevas, que el dinero y el trabajo donde estaban. Hay algunos de ustedes que para los que se les realice realidad esta predicción, van a estar muy felices. Y la carta del 10 de espadas, que se aclara con la carta del 6 de oros, te habla entonces de un dinero que te va a estar llegando, que te va a estar ayudando en base a la liquidación. O sea que tal vez esa pérdida de ese empleo venga de la mano con, si no es bancarrota, con el poder obtener un dinero de tus prestaciones, de tus pagos. Eso es si estás trabajando. Si estás ya buscando empleo, no tienes trabajo, vamos a ver, si no tienes trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de la fuerza, parece que ha estado bastante difícil el poder conseguir empleo. Hay algunos de ustedes que durante esta semana podrán tener una oportunidad tal vez de conseguir una mejor oportunidad de trabajo, valga la redundancia, en otro país o en otra ciudad, y que vas a tener justicia, se va a hacer justicia en su vida. Así que para los que han estado teniendo conflictos con su trabajo, en la búsqueda de trabajo, has estado teniendo una lucha interna para encontrar trabajo, para saber qué hacer, para ver qué camino tomar. Aquí te están indicando de que tienes que buscar hacia otras tierras, hacia otros países, otras ciudades. Comprendo que es difícil en estos instantes poder irte a trabajar a otro lugar. O esto también podría estarte hablando de hacer algún tipo de trabajo en línea. Y me dicen también que tienes que cambiar, algunos de ustedes, las áreas en las cuales estás buscando empleo. Si estás buscando en áreas de contabilidad, pues busca en publicidad. Si estás buscando en publicidad, pues busca en ventas. Pero trata de buscar una manera alterna de trabajo común, que esa oportunidad te va a llegar. Y a ti se te hace justicia. A ti que has estado sin empleo, se te hace justicia y vas a recibir esa oportunidad de trabajar. Pero tienes que buscar en otras áreas fueras a tu zona de confort, en otro país o en otra ciudad, y vas a tener esa oportunidad de poder trabajar. Las finanzas para esta semana. Las finanzas sí son generales para ti, ¿eh? Y luego vienen los mensajes de tus ángeles, qué hacer para canalizar energías de una forma positiva y tus 3 bendiciones, así que quédate conmigo. Las finanzas, se ve que va a ser una semana donde tienes que guardar, no puedes estar gastando. Es una semana donde tienes que tener mucho cuidado con tu dinero, mucho cuidado con la entrada de dinero que tengas, porque parece que podrías estar teniendo, Tauro, en tu vida gente que va a estar constantemente pidiéndote, oye, ayúdame con esto, oye, ayúdame con lo otro. Te llega un dinero tal vez por la liquidación de tu trabajo, o te llega un dinero caído del cielo, alguien te quiere hacer una oferta o una ayuda y vienen otras personas a pedirte dinero.
La situación del dinero se ve difícil para esta semana, pero con respecto a gastos, no estés haciendo gastos en cosas, ten mucho cuidado en cómo manejas tu presupuesto durante esta semana. Déjame aclararte estas cartas también con mi tarot de después. Mira, y te vuelve a salir la justicia. Me habla de que sé que es más fácil decirlo que hacerlo si estás en una posición de dificultad financiera, pero me están indicando acá de que a ti se te va a hacer justicia. Si es que los que han estado esperando que les llegue dinero, ya sea por una situación legal, una situación con respecto a bancos, una situación donde estás en una disputa legal, divorcios, dinero que se te debe de un trabajo anterior, ese dinero te va a estar llegando. Pero te hablan entonces de que cuando tengas esa cantidad de dinero en tus manos, no te vayas a ir a declararte loca gastando el dinero a diestra y siniestra, ni estar regalando dinero por allí. La carta del Sota de Oros también me habla de que es una semana donde a ti se te entrega dinero, sale una resolución a tu favor, o podría ser algún tipo de donación también que podrías estar recibiendo esta semana. Vamos a ver las cartas del propósito de vida, a ver tus ángeles qué te dicen para esta semana. Te sale la carta de la música y dice que tu conexión con la música va a ser de una gran ayuda para ti con respecto a sanar, y también que puedes ayudar a sanar a otros. Tal vez alguno de ustedes tenga alguna práctica de música que te guste, que te interese. En eso puedes canalizar tu energía, o puedes durante esta semana escuchar algún tipo de música que a ti te guste, que te relaje, que eso te va a ayudar entonces a poder controlar esas energías negativas a tu alrededor y enfocarte en cosas positivas. También tienes la carta de la nutrición y te dicen tus ángeles de que tú haces trabajos de sanación por medio de tus habilidades culinarias. Para otros podría significar de que la comida que tú preparas para dar a otras personas lleva bendición, lleva energía positiva. Con la energía o la intención que la hagas, de esa misma manera puedes sanar. Para otros te están advirtiendo de que tengas cuidado con tu alimentación, de que tienes que hacer algún tipo de ajuste en tu dieta, tal vez por salud. El consejo que te dan tus ángeles para esta semana. Aquí está, la carta que quiere hablarte. Dice que no necesitas preocuparte. Dicen tus ángeles que independientemente de la situación que tú puedas estar viviendo en estos momentos, no tienes por qué preocuparte, porque todo va a tener una solución. Vas a pasar por una calle un poquito rocosa con respecto a tu vida y tu trabajo y las finanzas, pero todo va a mejorar. No tienes por qué estresarte ni preocuparte, ¿ok? Vamos a ver tus 3 bendiciones para esta semana. Y mira, en una de las aclaraciones te salió el 4 de copas en el tarot de Rider White. No salió. Te ha salido nuevamente acá. Ah, sí, viste, yo sabía que te había salido. Ahí está. Y aquí te hablan de una energía en donde anteriormente había un rechazo. Ahora tú vas a poder tener el dinero en tus manos, que no los vayas a despilfarrar. Y la bendición que va a llegarte a ti es en esta ayuda que has estado esperando, pero que no tienes que despilfarrarla, no tienes que regar esa ayuda. Podría también estarte indicando de que esa bendición que llega a ti, tú vas a poder compartirla con otras personas, ¿eh? La segunda bendición que recibes esta semana, Tauro, y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente, e igualmente escribe allí que aceptas estas bendiciones. Tienes la carta del 8 de bastos en el tarot de después, que te indica de que tú vas a estar recibiendo un mensaje, o vas a estar enviando un mensaje de paz, de ayuda o de alegría que podría estarte llegando. Tienes la bendición por medio de comunicarte con una palabra de sanación. Y la tercera bendición que sale para ti, te sale, el 6 de bastos. Te habla de triunfos, éxitos, alegrías. Y veo que con esta carta tú vas a poder encontrar la luz al final del túnel. Tú vas a poder sentirte de una manera muy positiva, mis guerreros de Tauro, para finalizar esta semana o para la semana de más arriba. Excelente. En pantalla en estos instantes, los siguientes videos que te recomiendo.
y en la parte superior el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.